El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ella es una mujer poderosa que ha logrado impactar y beneficiar el progreso de otras mujeres talentosas a lo largo y ancho de Colombia. María Isabel Pérez Piñeros, directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, es nuestra invitada de hoy. Una mujer con mucha alma de país. María Isabel, bienvenida a Entrevistas. Patricia, muchísimas gracias por este espacio. Es un honor realmente estar acá. Bueno, antes de hablar sobre lo que hace realmente esta corporación, que tiene una labor bellísima en Colombia, impulsando sueños, básicamente, usted lleva muchísimos años trabajando con la mujer colombiana, conoce de qué está hecha, le conoce el alma y la piel. Y le voy a hacer una confesión, porque desde que yo tengo uso de razón, se lucha por los derechos de las mujeres. Se lo escuché a mi madre y ahora mi hija me lo escucha a mí. ¿Por qué nos cuesta tanto en Colombia entender que hombres y mujeres somos iguales? Bueno, realmente es una pregunta muy difícil de contestar, porque efectivamente eso es así. Toda la vida nos hemos pasado luchando por los derechos de las mujeres y yo creo que hoy en día ya empezamos a ser oídas, o sea, la situación ha cambiado un poco, pero de todas maneras sigue siendo muy difícil y yo no le veo una razón clara. No sé si en algunas oportunidades no tenemos como el empuje y el empoderamiento que necesitamos para hacer valer nuestros derechos y son grupos los que luchan de verdad todos los días y como que no nos impregnan a todos, no nos contagiamos de esas luchas. Puede ser un poco eso lo que pasa. En mi caso concreto yo tengo una experiencia muy diferente y eso es lo que me ha llevado a pensar que efectivamente tenemos que luchar por esa reivindicación de los derechos de las mujeres. Y es que yo vengo de un hogar donde la mujer siempre ha sido reconocida y valorada, no solamente por mi papá, sino también mis abuelos. Entonces, cuando yo empecé a notar estas desigualdades, que las noté realmente cuando salí de mi casa, pensé que era una situación absurda, que yo en mi casa tenía algo y por fuera no. Claro. Entonces que había que ver cómo hacíamos para luchar porque todo el mundo pudiera tener lo que yo tuve. Las oportunidades, bueno, yo vengo de una familia privilegiada, fuimos 3 mujeres. Mi papá siempre se empeñó en que teníamos que estudiar. Las 3 fuimos profesionales, las 3 nos dedicamos a ejercer nuestras profesiones. Entonces, eso era muy raro en la época mitad del siglo pasado, sí, del siglo XX. Y realmente cuando me llegó el momento de escoger mi camino para mi ejercicio profesional, sin dudarlo, me dediqué al derecho de familia. Y al derecho de familia con una orientación clara a hacer que las mujeres tuviéramos el valor de enfrentarnos a unas situaciones de familia difíciles. Sí. En esto hay unas condiciones muy particulares. Hay personas que no son propiamente de la base de la pirámide, que tienen dificultades aún mayores que una persona de la base de la pirámide para buscar un bienestar para sus hijos. Porque digamos que vienen de un nivel en el que no pueden decir yo voy a salir a pedir limosna. Claro. No lo pueden hacer. Y adicionalmente le han dedicado toda la vida a sus hijos, porque el esposo siempre les dijo, usted no trabaje, que yo mantengo el hogar. Soy el proveedor. Yo soy el proveedor. Y llega un momento en que el señor dice, me fui, y resulta que la mujer ya está en una edad en la que no puede conseguir un trabajo, y el esposo empieza una manipulación complicada
con la parte económica. Y uno creería que no, pero son historias muy frecuentes en Colombia. Pero muchísimo, más de lo que uno cree. Yo no le voy a dar plata a usted porque yo no le voy a mantener al mozo. Yo no le voy a dar plata a usted porque para usted, gastársela en usted, pero están los hijos. Entonces, digamos que esa tarea, yo creo que yo hice una tarea muy importante, porque creo que hay muchas mujeres que lograron pasar por encima de toda esa presión y toda esa manipulación, y efectivamente hay cómo exigir. Necesita uno el apoyo de la justicia también. Claro. A veces no es tan claro. Digamos, yo en muchos casos me iba por conciliaciones, digamos, como llamando a la sensatez a esa persona y decirle, pero es que sus hijos están de por medio. Entonces, ¿cómo va a ser que usted no aporte para el... Ah, bueno, entonces que si ella no tiene, vivan conmigo. Ah, bueno, y esa plata que usted tiene para que vivan con usted, ¿por qué no se la da a su señora? Claro. Si los hijos siempre van a estar mejor con la mujer. Entonces, digamos que logramos muchas cosas a través de conciliaciones. Tengo que decirlo, lamentablemente, los jueces de familia no son tan conscientes de la responsabilidad que tienen. Y a veces les da como pereza aplicar la ley. La ley tiene salidas para que pueda haber cuotas de alimentos justas, para que pueda haber procesos de liquidaciones y divorcios justos. Sí. Y a veces no lo aplican. Entonces, por eso yo prefería buscar muchas veces las conciliaciones. Pero además hay que contarle a la audiencia que antes de llegar usted a la Corporación Mundial de la Mujer, pues se dedicaba a eso, a ayudar a mujeres en condición de vulnerabilidad. Claro. Casi que a cero costo. Sí, mis hijas se reían mucho porque decían que cuando llegaba la Navidad era cuando yo recibía el pago de mis honorarios, porque llegaba la persona con un jamón o llegaba con algún regalo. Alguna vez, por ejemplo, a una persona le dije, lo que yo quiero de que usted me dé en pago por lo que estamos haciendo es que le enseñe a mi hija a hacer una cometa y a volarla. Y efectivamente así fue. Ella consiguió los materiales, se puso con ella, hicieron la cometa y se fueron al Simón Bolívar y allá volaron la cometa. Porque, como le digo, o sea, es personas que no tienen esa posibilidad económica de pagar honorarios, aunque uno dijera, claro que sí tiene, pero mire, si vive en tal parte, si tiene esta condición aparente de vida, pero en el fondo va a haber uno y son unas necesidades enormes. Sí. Una mujer después de los 40 años no consigue un trabajo, menos si no es profesional. Entonces es una situación de verdad muy complicada cuando quedan desamparadas ellas y sus hijos. Claro, y es que es sin duda la situación real de muchas mujeres en nuestro país. Y hay un tema que es muy importante antes de entrar a hablar de la corporación en sí, es la red de apoyo con la que pueda contar una mujer, y a veces somos nosotras mismas las mujeres quienes no entendemos como hermanas, como hijas, como sobrinas, que hacemos parte de esa red de apoyo y que tenemos también una responsabilidad en términos solidarios con esa mujer que está vulnerable. Así es, y no es fácil. O sea, hay algo que se dice, pero se ve en la práctica, y es que entre las mujeres mismas somos menos solidarias. Nos damos muy duro, María Isabel, ¿por qué? Sí, es que esa es la parte extraña. A veces, incluso los jueces hombres, tenía yo como más audiencia en ellos, como más acogida a lo que yo planteaba, que muchas veces con las mujeres. Las mujeres a veces yo sentía que protegían más al hombre. Y eso es una cosa realmente, tal vez por eso también es que nos pasamos luchando, porque nos falta solidaridad entre nosotras mismas. Hoy en día, pues usted hace parte de esta corporación. Cuéntenos, grosso modo, qué es la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y a qué se dedica. Bueno, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que nació hace más de 30 años, tal vez en uno de los años más violentos que ha tenido la historia de Colombia, que es 1989. Donde fue la muerte de Luis Carlos Galán, la bomba al edificio del DAS, o sea, la violencia de Pablo Escobar llevada al máximo en ese año. Y en medio de ese año tan dramático, un grupo de mujeres decidió creer
en que había una manera de hacer país y crearon esta entidad, que es una entidad sin ánimo de lucro, que se dedicaba a hacer microcrédito. Microcrédito entendido como un crédito productivo, no un crédito pequeño, sino un crédito que fuera para un negocio y que lo pagara el mismo negocio. Y en ese proceso estuvimos 20 años haciendo microcrédito. Cuando en el año 2007 decidimos que no podíamos seguir con esta actividad sin darle algo más a las personas que habían confiado en nosotros. Teníamos un porcentaje importante, por eso la corporación se llama de la mujer, porque el crédito tenía que ser mínimo del 70% para mujeres, el otorgamiento de los créditos. Eso en la base de la pirámide se logra muy fácil, porque las mujeres somos las que estamos enfrentadas a las mayores dificultades. Claro. Tenemos que ser mamás, tenemos que ser amas de casa, pero tenemos también que producir, pero no podemos salir a un trabajo porque las oportunidades son menores. Entonces, los emprendimientos en la base de la pirámide son eminentemente femeninos. Entonces, nosotros dijimos, pero ya todas estas mujeres que creyeron en la corporación y pidieron un crédito y lo pagaron, necesitan algo más, que no sea solamente un crédito. A veces, como digo yo, la persona no necesita un recurso económico, necesita un acompañamiento, claro, una asesoría. Alguien que le diga, mire, ¿usted quiere poner un negocio? Camine por acá y yo lo voy acompañando. Tampoco es de llegar y decirle, mire, le voy a enseñar a manejar una máquina y usted ahora ponga el negocio. No, usted le monta, no, le monta en todo el proyecto. En todo el proceso, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, en el año 2008, nosotros dijimos, esta actividad hay que formalizarla. Entonces, nos unimos con la Corporación de Medellín, nuestra igual de Medellín, y con una entidad que es una fundación creada por un banco, pero que la fundación no tiene nada que ver con el banco. Una fundación es un patrimonio que se pone al servicio de una causa. Y esa causa era desarrollar un modelo de finanzas productivas responsables. Y hoy en día, esta corporación es dueña de un porcentaje de un banco que se llama Banca Mía, que es el primer banco de microfinanzas en Colombia. Y la corporación, entonces, con toda la experiencia que quedó, lo que nos dedicamos hoy en día es hacer ese complemento de una inclusión financiera, que está en qué? En unos procesos de formación y de fortalecimiento empresarial, con algunas fortalezas que son muy importantes, como por ejemplo, son procesos que tienen permanencia, son procesos que son especializados, son procesos que tienen una integralidad, porque no nos dedicamos a apoyarlos en una sola cosa, sino en trazar toda la ruta. Y una gran fortaleza que tenemos es que, como la parte más difícil de todo negocio es la comercialización, sí. ¿Asesoran nosotros en eso? Los ayudamos y en algunos casos tendemos un puente entre alguien que quiere algo y nosotros que lo aportamos. Ahorita me explica bien eso porque me parece supremamente interesante. Si ustedes que nos ven y nos escuchan tienen de repente una idea, un emprendimiento, de esas genialidades que solamente ocurren en las mentes de los colombianos, pues quédense ahí pegaditos a nosotros porque seguramente aquí les vamos a contar cómo hacerlo realidad. Una pausa y ya regresamos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el Gobierno del Cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con María Isabel Pérez. Ella es la directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, hablando precisamente de esos sueños que se pueden tejer a través del acompañamiento, de la fuerza femenina y, por supuesto, de la organización y todo lo que tiene que ver con pues, la empresa. Básicamente es eso, es hacer país de una u otra manera. María Isabel, durante su labor, pues,
en la corporación realmente ha atendido a muchas mujeres y a muchas familias, no solamente hoy en día, pues como bien lo dice usted, a través de ese acompañamiento, sino en su época a través del microcrédito. Historias para contar, historias para compartir, debe tener en sus manos muchísimas. Muchísimas. Es más, la corporación cuando cumplió 15 años sacó un libro que se llamaba Historias que merecen ser contadas y seleccionamos 15 de todas las personas que habían solicitado un crédito. Y hay unas historias maravillosas, por ejemplo, una señora que tenía una panadería y la panadería estaba en Bogotá y empezó a tener un crédito detrás de otro. Aunque esta parte del acompañamiento no era tan específico como es hoy, de todas maneras, siendo una entidad de microcrédito, también hacíamos un acompañamiento a las poblaciones. Y era una maravilla oírla porque de repente dijo, voy a empezar a exportar. Y nosotros, ¿para exportar? Sí, voy a mandar pan a Villavicencio. Y exportaba pan a Villavicencio. Entonces era realmente una historia maravillosa de crecimiento. Y por supuesto ahora en la corporación que tenemos unida la posibilidad de inclusión financiera, todos estos procesos de formación, que hay algo que yo digo y creo que es la verdad. O sea, para emprender, así yo haya ido a la universidad, tengo que aprender cómo emprender. Yo puedo ser una doctora, pero no sé emprender. Eso hay que aprenderlo. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y los acompañamos, porque no es solamente teórico decirles, no, en la medida que se van formando, nosotros los vamos asesorando en el hacer, porque nuestra metodología tiene ese principio, aprender haciendo. Sí. Yo no puedo tener a una persona 2 años sentada enseñándole cosas si no produce un peso. Entonces, ahora, ¿qué es? La fortaleza nuestra también sigue siendo con las mujeres, y sigue siendo con las mujeres en diversos sectores. Realmente la fuerza más grande está en el área de confección. Porque ¿qué notamos cuando empezamos a hacer todo esto? Que aquí cantidad de gente tiene una máquina plana. Sí. Y le han dado un curso y le dicen, vaya, ponga el negocio. Sí. No, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vender? ¿A quién se lo vendo? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Y qué tengo que producir? ¿Y cómo hago para costear? ¿Y cómo hago para saber cómo tengo una cadena productiva? ¿Cómo sé si lo que yo produzco? Y todo eso lo aprenden a través de la corporación. Todo eso lo aprenden a través de la corporación. Y las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cómo pueden tener acceso a ese conocimiento? Pero muy fácil. Nosotros tenemos, primero, las puertas de la corporación abiertas. En segundo lugar, pueden entrar a nuestras redes sociales, que son @CMMColombia, en nuestras redes sociales, y ahí van a ver que nosotros, una vez al mes, que es el primer jueves de cada mes, tenemos una charla dirigida a todo el país, porque eso es algo bueno que nos dejó la pandemia, la posibilidad de conectarnos. Virtualmente. Virtualmente. Entonces, la persona puede perfectamente inscribirse en la charla para este jueves, que es el jueves 7, o sea, ya está a la vuelta. No, porque no va a salir seguramente hoy. No. Bueno, entonces, pueden entrar a la página y en ese momento ustedes van a poder encontrar un link para inscribirse en la charla del primer jueves de cada mes. Buenísimo. Hay programas particulares que ustedes están llevando a cabo. Por ejemplo, hablemos de la labor con las comunidades étnicas, con las afrodescendientes, con los indígenas. ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, nosotros, haciéndole honor a nuestro nombre de Colombia, hoy estamos en 22 departamentos y 144 municipios. Y tenemos una intervención muy fuerte realmente con población, comunidades étnicas. ¿Qué es lo fundamental con ellas y lo que hacemos nosotros? El respeto de sus tradiciones y de sus saberes ancestrales. Entonces nosotros lo que hacemos con ellos es acompañarlos a que perfeccionen, digamos, tenemos una metodología propia que se llama SEA, que quiere decir que buscamos sostenibilidad social, económica y ambiental. Y esa metodología va especializada también en el campo. Para las poblaciones étnicas tenemos nuestra metodología especial. Ellos no aprenden como aprendemos nosotros a leer y a escribir. Ellos tienen una simbología muy especial, sobre todo en el círculo y en la circunferencia. Entonces, la metodología para enseñarles a ellos sobre el emprendimiento es orientada en ese principio del círculo. Y hay una cosa muy importante. A ellos nunca se les puede violentar para convencerlos de que se vuelva un negocio su
saber ancestral, porque para ellos todo lo que hacen tiene un sentido, tiene un significado. Y lo que es importante en estos casos es no pasar por encima de ese saber y construir con ellos, que esa es otra cosa importantísima de lo que hacemos. Hay mucha gente que habla de Colombia sentada en un escritorio en Bogotá. Bogotá no es Colombia. Nosotros vamos al territorio, vemos cuáles son las necesidades, qué es lo que ellos tienen, trabajamos con gente de la región. ¿Y son receptivos en su mayoría? Claro, porque ellos reciben la información. Al principio es muy duro, porque realmente ha habido demasiados programas que han llegado y que no les han cumplido con los que les ofrecen. Yo encabezo mi discurso con algo y es decirles, por favor, crean una vez más. Sí. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros con ellos. Llegamos y efectivamente con gente de la región, porque no sacamos a nadie de Bogotá para llevarlo allá. Capacidad en región, profesional, excelentes hay. Sí. Hablemos un poco también, María Isabel, del trabajo que vienen realizando con las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz en La Habana, que es otra labor muy bella que realizan con la corporación. Claro, nosotros empezamos antes de la firma de los acuerdos a trabajar con población de personas desmovilizadas en proceso de reintegración. Los apoyábamos a aquellos que querían llegar a tener un negocio con el beneficio de inserción económica y los ayudábamos en hacer el plan de negocios para que el desembolso fuera preciso y llegara realmente a causar un efecto y una sostenibilidad de ese negocio. A raíz de la firma de los acuerdos, por supuesto, consideramos nuestra obligación también trabajar no solamente con víctimas, con comunidad en general, sino también con mujeres reincorporadas. Con ellas? En todos los espacios hay negocios. ¿De qué tipo, por ejemplo? Todos los espacios tienen un taller de confección. Sí. Es increíble. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos con el taller con Icononso, con el espacio Antonio Nariño. Y allá hay un taller de confección y hoy en día hay algunos clientes nuestros que nos piden que la producción que nosotros vayamos a hacer la hagamos con el taller de Icononso. Por ejemplo, ¿clientes de qué? ¿De qué tipo? Que son grandes empresas. Puedo nombrar, digamos, empresas del... Grandes empresas. Sí, grandes empresas. Grandes empresas que tienen la obligación de entregarle dotación a sus empleados. Dan 3 dotaciones al año. Al año entrante, al año siguiente, esas empresas no quieren ver sus uniformes rodando por las calles del país. Entonces, ellos lo que hacen es que recogen los uniformes. Muchas empresas a veces los quemaban. Nosotros lo que hacemos es entréguenos la dotación. Nosotros le damos trabajo a una comunidad que se encarga de desnaturalizar la prenda. ¿Qué significa eso? Quitarle los botones, quitarle la cremallera si tiene cremallera, quitarle el escudo. Eso lo abren, lo descosen, se vuelve una pieza de tela y sobre eso un diseñador que nosotros tenemos, porque ante todo la calidad, o nosotros no vendemos lástima, nosotros vendemos productos de calidad con una linda historia detrás. Qué bueno. Entonces, con nuestro diseñador, que es Juan Pablo Socarrás, que es una persona muy conocida, hacemos un diseño de lo que necesita esa empresa. Hay muchas, por ejemplo, que destinan esos uniformes a que se hagan morrales, cartucheras, y las donan a colegios de comunidades vulnerables también. Esos morrales se están haciendo en este espacio de Icononso. Ahí está, son de esas labores y esas misiones que a veces no ocupan los titulares de prensa, pero que sin lugar a dudas hacen país. Y de eso nos enteramos aquí en Entrevistas. Una pequeña pausa y ya regresamos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma.
Seguimos construyendo una historia inspiradora que nos pone a pensar sin duda qué hemos hecho por Colombia, qué hacemos nosotros por Colombia. Y es que usted es una mujer inspiradora, María Isabel, directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, porque lo que hace literalmente es despertar en esas mujeres ese emprendimiento que tienen quizá dormido, guardado y, por qué no decirlo, hasta castrado. Hay una población que también atienden y que me genera a mí muchísima admiración, y es la población migrante. Para ellas también hay un acompañamiento, para ellas también ha habido historias de éxito a través de la corporación. Claro que sí. Digamos que yo pienso que nosotros estamos retribuyendo un poco a la comunidad de migrantes venezolanos lo que en Venezuela se hizo por miles de colombianos que emigraron en su momento e hicieron sus vidas allá. Entonces, consideramos que la migración no es un lastre para un país siempre que se sepa manejar. ¿Con qué historias se ha encontrado, por ejemplo? Bueno, hay unas cosas interesantísimas porque llega gente con una preparación profesional y con una experiencia laboral enorme que vienen a hacer lo que puedan hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que era rescatista en Venezuela. Y entre otras, él vino a Colombia con la expectativa de poder tener un trabajo como rescatista aquí y no lo consiguió. Entonces empezó a tocar puertas y puertas y puertas y finalmente llegó a un lugar donde hacían maletas, morrales, carpas, todo lo que se necesita para, digamos, la gente que acampa, para acampar. Y él lo que le ofreció al dueño es que él desde su experiencia podía asesorarlo en hacer esos morrales que fueran enfocados directamente a la gente que escala o que necesita ese morrales con más especialidad, porque él lo conocía perfecto. Y hoy en día tiene un negocio realmente maravilloso y él ya tiene máquina donde estampa, tiene una proyección de su vida, se casó con una venezolana, tienen un niño, o sea, ya él hizo su vida en Colombia y es una experiencia de verdad y una historia de éxito muy importante. Ay, pues qué linda esa historia, porque fíjese usted, no solamente es dedicada a una corporación a la mujer, sino también a los hombres, siendo pues digamos que mayoritariamente femenina o mujeres la población que ustedes ayudan, también los hombres pueden tocar la puerta de la corporación. Pero por supuesto, porque hay que ser incluyentes, o sea, nosotros lo que buscamos es la equidad de género. Entonces, digamos, los hombres son importantísimos también para ese complemento que necesitamos en la labor que hacemos con las mujeres. Y una cosa importantísima, ellos tienen que aprender de las nuevas masculinidades también. Entonces, eso lo hacemos a través de la corporación en nuestra escuela de género, que es muy valiosa y es algo que está en todos los proyectos, así como todo lo que hacemos nosotros por esa recuperación emocional. Y recuperación emocional necesitan hombres y mujeres también. Oiga, hablando precisamente de eso y ya cerrando esta charla tan interesante, sigue habiendo hombres con miedo a que sus parejas se realicen profesionalmente, a que tengan quizá una independencia económica. Desde la corporación, ¿cuál podría ser el mensaje para esos hombres? La corporación tiene un mensaje clarísimo y es que nosotros atendemos la familia. Si hay un hombre en la familia, por supuesto, está incluido dentro de la atención. Y parte de lo que hacemos es precisamente esos procesos de formación también sobre la creación de las nuevas masculinidades y de ver que su señora lo que está haciendo es más bien aportando a su casa, aportando al hogar y siendo una coequipera de él en la generación de una sociedad más justa y igualitaria. Pues María Isabel, ha sido un placer tenerla aquí y haber conversado con usted sobre este tema tan importante y esa misión que realizan en la Corporación Mundial de la Mujer Colombia de cara precisamente a construir país, a construir paz, reivindicación e igualdad de género. Gracias. Gracias, Patricia, y a la orden en la corporación. Claro que sí, a ustedes también muchísimas gracias por atendernos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.